Hola, queridos colegas, ¿cómo están? Bueno, vamos a ir avanzando en nuestros temas específicos. Creo que acá se agrandó de más ya. Ahí está. Bueno, estamos en la clase 7, que nos resume un documento que se llama Guía del Elaborador, que es un documento que nos orienta cómo planificar nuestras clases. Para eso sirve la Guía del Elaborador. Y en este caso, por supuesto, la de primer y segundo ciclos, vamos a resumir las partes más importantes para que se les pueda grabar en la cabecita y aplicar en las situaciones que nos puedan aparecer en los exámenes. Cuando nosotros hacemos nuestra planificación de una clase, tenemos que tener en cuenta 3 momentos fundamentales que no podemos saltear ni uno de ellos y tampoco podemos hacerlo en orden diferente. Este orden tiene que seguirse siempre para que una clase tenga sentido. Y se empieza con el inicio, luego el desarrollo y cierre. Entonces, momentos didácticos de una clase: inicio, desarrollo y cierre. Momentos didácticos de una clase: inicio, desarrollo y cierre. Las actividades de inicio comprenden la exploración de los conocimientos previos de los estudiantes a fin de relacionarlos con los nuevos conocimientos, comprometerlos en el nuevo aprendizaje y motivarlos. Yo, para poder empezar una clase nueva, tengo que primero averiguar si mis alumnos tienen alguna idea de lo que yo les voy a hablar. Si voy a dar una clase sobre el significado de las luces del semáforo, tengo que preguntar primero si mis alumnos ya vieron algún semáforo y si tienen alguna idea de qué significan los colores. Entonces, de esa forma, yo ya les voy a enseñar el nuevo conocimiento, que el rojo es para que el auto pare, amarillo para que preste atención y verde para que pueda pasar, y que es muy importante respetar esto para evitar accidentes y que otra persona me salga en el cruce y que choquemos. Entonces, sí o sí, para iniciar tenemos que averiguar, indagar, preguntar qué es lo que nuestros alumnos ya saben, si tienen alguna idea, para que de esa forma yo también pueda empezar mi clase y que ellos puedan relacionar lo que ya saben con el nuevo conocimiento, y de esa forma que el aprendizaje sea útil, funcional, significativo. En las actividades de desarrollo corresponden ya a la construcción del nuevo conocimiento que les voy a enseñar, a partir de la relación con los conocimientos previos, con lo que ya sabían, ¿verdad? En este momento didáctico se deben revisar las ideas o informaciones, identificar los aspectos más importantes del contenido desarrollado, realizar inferencias. Varias veces ya utilizamos esta palabra, inferir, tratar de entender y explicar con nuestras propias palabras, interpretarlo, así como establecer relaciones, analizar y resolver situaciones problemáticas. Toda la parte que practicamos es el desarrollo. Y por último, las actividades de cierre. Implican actividades de síntesis de lo desarrollado. En este momento se debe proponer a los estudiantes actividades de reflexión sobre lo aprendido a través del resumen e interpretación de ideas principales, el intercambio de opiniones, la elaboración de respuestas personales, la comprobación de ideas y la formulación de nuevas preguntas. Asimismo, en este momento de la clase se deben prever actividades que no sean más de lo mismo, o sea, no repetir, ¿verdad? A fin de garantizar el afianzamiento del aprendizaje, que los alumnos ya puedan comprobar por sí mismos si es que aprendieron o no. Elaborar conclusiones, resúmenes, responder preguntas, etc. Bien, vamos a avanzar con nuestro contenido. Y acá voy a verificar qué es lo que pasó, porque tenemos que... Ah, se me bajó demasiado nomás mi GeForce y la tecnología. No hay caso, gente, no hay caso. Bien,
¿Cuáles son los pasos básicos para el desarrollo de las capacidades? La capacidad implica desarrollar ciertas actitudes o procedimientos en relación con un concepto o un tema en particular. Por tanto, los temas pueden variar, pero los pasos básicos para lograr la capacidad, ustedes saben que la capacidad se tiene que lograr en una o varias clases, pero los pasos siempre son los mismos, o al menos los que lógicamente se espera que sean desarrollados para lograrla. Por esta razón, y en las siguientes páginas se presentan solamente los verbos, dice, los verbos que se aplican luego en los programas de estudio, porque ustedes saben que las capacidades van a encontrar en su programa de estudio. Y siempre las capacidades tienen que empezar con un verbo, ¿sí? Un verbo en tercera persona del singular, ¿sí? Realiza, adquiere, determina, y de esa manera entonces van a encontrar el inicio de cada capacidad. Acá tenemos uno de los verbos que solemos usar para las capacidades y cada verbo representa otra vez una serie de pasos para poder lograr esa capacidad. Por ejemplo, adquiere. Adquiere es llegar a tener o conseguir una cualidad, un conocimiento, un hábito o una habilidad de forma natural o tras un proceso. Para poder llegar a adquirir, tenemos que seguir pasos como identificar el tema. Indagar significa preguntar sobre la utilidad y las implicancias del conocimiento. Expresar, comunicar e informar los resultados. Emitir un juicio de valor acerca de los datos e informaciones adquiridas. Analiza. En sentido genérico es la distinción o separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios o sus elementos, es decir, implica la descomposición de un todo parte por parte para detallar las particularidades de sus componentes que posibilite explicar el sentido o comportamiento del todo. ¿Qué pasos seguimos para analizar algo? Primero hay que determinar el todo que será analizado, ya sea un texto, una situación, un hecho, una obra, etc. Indicar las partes del todo, estudiar las características y o particularidades de las partes, explicar el comportamiento o sentido de las partes en relación con el todo y de sus componentes y por último, reflexionar sobre la importancia del análisis como proceso mental para llegar a un conocimiento más complejo. Eso es analizar. Tenemos la otra capacidad, argumenta o sostiene. Significa alegar o poner argumentos. Es justificar algo o a favor de algo. ¿Por qué vos pensás así? ¿Cuál es tu fundamento? ¿Cómo defendés tu idea? Eso es argumentar. Y para eso, los pasos a seguir, identificar los temas que deberán ser argumentados, analizar el tema en sus diferentes aspectos, informarse más acerca del tema para tener una profunda comprensión, identificar los argumentos, consolidar los argumentos estableciendo relaciones claras entre las ideas, clarificar y lograr que los argumentos sean convincentes, que le convenza a las personas, seleccionar la forma en la que se comunicarán esos argumentos, comunicar y evaluar si logramos convencer al auditorio. Otra de las capacidades, asume. Hay varios verbos en ese documento, gente, pero estos son algunos principales que yo he rescatado. Asume en sentido genérico, asumir es una capacidad de atraer para sí, tomar para sí. En sentido más estricto, asumir significa hacerse cargo, responsabilizarse de algo, aceptar una responsabilidad. Y para eso, los pasos a seguir: conocer la relevancia y pertinencia de un tema, indicar los ámbitos y contextos en que puede ser útil el tema, reflexionar sobre la trascendencia del tema, aplicar el tema en contextos determinados, expresar en acciones el empoderamiento del tema. Clasifica, hacemos mucho esto. Clasifica significa ordenar o disponer las cosas de acuerdo a ciertos criterios. Para eso primero tengo que reconocer los elementos que vamos a clasificar, determinar los criterios que se tendrán en cuenta para la clasificación, discriminar o distinguir las particularidades de los elementos a clasificar, agrupar, ordenar los elementos de acuerdo a los criterios determinados, indicar los resultados de la clasificación y comunicar los resultados. Compara, otra capacidad.
Compara significa fijar la atención en dos o más cosas o temas para descubrir sus relaciones, estimar semejanzas y diferencias. Para comparar, yo tengo que primero identificar los temas que vamos a comparar, identificar criterios de comparación, realizar una observación de los temas que serán comparados, percibir semejanzas y diferencias conforme con los criterios de comparación, elaborar y emitir una conclusión de las relaciones de semejanzas y diferencias encontradas. Tenemos aquí más capacidades. Describe, definir o representar con detalles las cualidades, características o circunstancias de algo o de alguien. Ponemos una lámina en la pizarra y decimos, describe el paisaje observado, ¿verdad? Y vemos que se trata de unos niños que están en un parque. Entonces el tema a describir va a ser el parque, ¿verdad? Reconocer sus elementos clave, los niños jugando, detallar mentalmente las características más resaltantes del tema a describir. Los niños parecen contentos porque están en el parque y están jugando con una pelota. Ordenar esas características, decir con palabras más adecuadas las características del tema y ver si se logró que quienes escucharon o leyeron la descripción comprendieron, ¿verdad?, todas las ideas y si coinciden. Determina significa distinguir, discernir, ¿verdad? Diferenciar acerca de algo y consecuentemente señalarlo y fijarlo para algún efecto. Para determinar, tengo que identificar el tema en un contexto global, estudiar las particularidades, distinguir el tema estudiado entre otros, establecer una conclusión, discernir sobre los procedimientos aplicados para distinguir el tema estudiado. Ejecuta, realiza, significa consumar, cumplir, poner por obra algo, hacer algo. Para eso tengo que indicar los propósitos para ejecutar un tema. Tengo que determinar las características del tema a ejecutar, reconocer la utilidad o funcionalidad del tema en determinados contextos, organizar la ejecución del tema de modo a lograr los propósitos trazados, efectuar la ejecución del tema, analizar el logro de los propósitos al haber ejecutado el tema. Otra capacidad, emite juicios. Es dar una opinión en otros términos, ¿verdad? Manifestar en forma oral o escrita una opinión concreta fruto del análisis minucioso acerca de un tema o bien de dos o más temas que se encuentran interrelacionados. Para poder emitir un juicio hay que identificar el tema o los temas, informarse, realizar un análisis profundo, reconocer la parte positiva y negativa del tema, realizar una apreciación objetiva y también subjetiva, ¿verdad? Elaborar una conclusión a modo de juicio, comunicar la conclusión a la que se ha arribado en forma oral o escrita. Estos mismos pasos también se van a seguir para la capacidad de emitir opiniones y formular críticas, son la misma cosa. Otra capacidad, identifica, se refiere al reconocimiento de si una persona o cosa es la misma que se supone o que se busca. En sentido más genérico, significa hacer que dos o más cosas en realidades distintas aparezcan y se consideren como una misma cosa. Identifica Paraguay, ¿sí?, en el mapa de Sudamérica, en el mapa de América y en el mapa mundi. Paraguay es el mismo país, pero tengo que identificar en diferentes situaciones dónde está Paraguay. Y para eso tengo que determinar, ¿verdad?, los pasos, el tema ser identificado, Paraguay, caracterizar el tema, ver la ubicación del mapa, ir más o menos grabando en nuestra mente la forma del mapa. Paraguay tiene una cinturita, parece, en el medio. Seleccionar elementos relevantes del tema, indicar el tema estudiado relacionándolo con otros, reflexionar sobre los mecanismos aplicados para la identificación. Infiere significa sacar una consecuencia o deducir algo, interpretar algo de otra cosa. Para inferir tenemos que identificar el tema en un contexto dado. Contexto siempre significa una situación, gente, una situación real. Estudiar las particularidades del tema, relacionar las particularidades, discernir sobre los procedimientos aplicados para inferir, indicar las consecuencias del tema estudiado en su aplicación en otros contextos o situaciones conocidas. Interpreta, otra capacidad, es la explicación o la declaración de algo, ya sea un texto, un gráfico, una obra plástica, etc. En música, danza y teatro, la interpretación se entiende como la ejecución de una pieza musical, una danza o una obra.
Para interpretar tengo que observar, leer o escuchar detenidamente el tema, determinar sus características, identificar las ideas globales o centrales sobre el tema, identificar símbolos y signos sobresalientes de manera específica que aporten informaciones más precisas, situar el tema en un contexto global y elaborar conclusiones y comunicarlas, gente. Bien, voy a tomar un ratito mi agua, un traguito para no deshidratarme. Estábamos hablando de la planificación didáctica, ¿verdad? Que obviamente en mi planificación tengo que hacer constar mi capacidad del día y los indicadores que voy a utilizar para mi plan diario. La planificación establece una anticipación de las principales acciones educativas que se van a realizar. Planificar, ¿verdad? Voy a prever lo que voy a hacer en mi clase a través de la toma de decisiones que explica los énfasis que se pretenden. Implica fundamentar didácticamente las estrategias más adecuadas para cada momento de la clase y pretende la continuidad, la significatividad, peaje dice utilidad, el avance y la complejidad creciente de los saberes durante el proceso de los aprendizajes dentro de los niveles de concreción curricular. Tenemos primeramente el Currículum Nacional, que es el programa de estudios nacional elaborado por el MEC. Y el MEC distribuye a las diferentes direcciones departamentales este programa y ellos otra vez realizan una planificación departamental. De la planificación departamental se pasa a lo que es el PEI, Proyecto Educativo Institucional, que es la planificación institucional. Del plan institucional se desprende el PCI, que es el proyecto curricular, que es exclusivamente la parte pedagógica, ¿verdad? Y del proyecto curricular institucional, cada docente, por último, hace su planificación de aula, que es obligatorio para todos y tiene que abarcar lo que vas a hacer en cada día de clase. Para poder enseñar adecuadamente, yo tengo que utilizar métodos de enseñanza, aprendizaje, de acuerdo al contexto o la situación que voy a enseñar en mi clase. Podemos utilizar el método deductivo, deducir. La deducción va de lo general a lo particular. Partimos de algo general y pasamos a lo particular. El método deductivo es aquel que parte de los datos generales como válidos para deducir por medio del razonamiento lógico varias suposiciones, es decir, parte de verdades previamente establecidas como principios generales, para luego aplicarlas a casos individuales y comprobar así su validez. Se puede decir también que el aplicar el resultado de la inducción a casos nuevos es una deducción. Si yo, por ejemplo, aprendí el principio general de que la gravedad es la fuerza que tiene el centro de la Tierra para atraer todos los cuerpos hacia abajo y no hacia arriba, por eso nos flotamos. Entonces yo voy a comprobar la teoría arrojando una piedra y va a volver al suelo. Una hoja vuelve al suelo, un pedazo de algodón vuelve al suelo. Derramo agua, se va al suelo otra vez. ¿Por qué? Porque existe una fuerza que se llama gravedad. Entonces, lo general yo voy comprobando en cada caso particular a ver si es cierto, ¿verdad? Todos los hombres son iguales, dice. Y yo tengo que deducir eso teniendo varios novios para saber si es cierto. Y en ese caso no aplica porque no todos los hombres son iguales. Hay gorditos, flaquitos, simpáticos, argeles, celosos, libertinos, religiosos, ateos y bueno, viva la diferencia, ¿verdad? Y eso es deducir, pasar de algo general a situaciones particulares para ver, es cierto, se aplica a todo, es generalizado. Ahora vamos al contrario, que es el método inductivo, inducir. La inducción es al revés, se va de un caso particular para pasar después a algo general. Se emplea el método inductivo cuando de la observación de los hechos particulares se obtiene proposiciones generales, o sea, es aquel que establece un principio general una vez realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en particular. La inducción es un proceso mental que consiste en inferir de algunos casos particulares observados por la ley general que los rige y que vale para todos los de la misma especie. La profesora me encarga un proyecto y tengo que
realizar 3 macetas, 3 planteritas y voy a poner la misma planta en cada una de ellas. Una de las macetas voy a dejar a la luz del sol y no voy a regar. Otra maceta voy a dejar en la sombra y voy a regar. Y otra maceta voy a dejar a la luz del sol y voy a regar todos los días. Vamos a ver que las plantas no van a crecer de la misma manera y se van a dar cuenta después que la planta que tenga sol y agua es la que va a crecer mejor, ¿verdad? Es la que no va a morir enseguida. Y ahí nosotros, en cada caso particular de las plantas, llegamos a la conclusión general de que las plantas necesitan agua, sol y buena tierra para poder crecer bien. Y bueno, y eso es inducir, estudiar cada caso particular para después llegar a una generalidad. Luego tenemos el método analítico. Es aquel que distingue las partes de un todo. Analizar es ver las partes de un todo. Y procede a la revisión ordenada de cada uno de sus elementos por separado. Analizar significa observar y penetrar en cada una de las partes de un objeto que se considera como unidad. En la investigación documental es aplicable desde el principio en el momento en que se revisan uno por uno los diversos documentos o libros que nos proporcionarán los datos buscados. El análisis es provechoso en cuanto que proporciona nuevos elementos de juicio. Bien, si la profesora de castellano nos pide para analizar una oración, podemos analizarla de 3 maneras diferentes: sintáctica, semántica, morfológica. No recuerdo a cuál de ellos corresponde, pero si es palabra por palabra y analizamos la oración, el perro ladra fuerte. El perro, empezamos con el, que es un artículo definido. Perro es un sustantivo concreto, común, individual. Ladra es un verbo regular, creo que es regular. Está en tercera persona del singular y es de primera conjugación porque viene del verbo ladrar, termina con ar. Y fuerte sería ya, ladra fuerte sería fuerte es un adverbio de modo porque explica cómo lo hace, ¿verdad? Entonces, eso es analizar parte por parte. Ahora, si analizamos en otro sentido, podemos ver también cuál es el sujeto, verbo y predicado, núcleo del sujeto, núcleo del predicado y muchos otros aspectos que podemos analizar en una oración. Después tenemos el método sintético, que después de partir todito, por ejemplo, si nosotros leemos un texto y analizamos uno por uno las ideas principales de cada párrafo, después la profesora nos dice, hagan una síntesis o un esquema de contenido. Todas esas ideas principales voy a juntar y voy a hacer algo más cortito. Voy a sintetizar mi idea. Consiste en reunir los diversos elementos que se habían analizado anteriormente. En general, la síntesis y el análisis son 2 fases complementarias. Primero se analiza y después se resume, ¿verdad? La síntesis es indispensable en cuanto reúne esos elementos y produce nuevos juicios, criterios, tesis y argumentación. Y por último, el método no es analítico, gente. Este es analógico. Y analógico es comparar, hacer analogía, viene de la palabra analogía, va epageise, analogía. Analogía es comparar, ver si algo es igual o mejor o peor que otra cosa. El método analógico sirve para trasladar el conocimiento obtenido de una realidad a la que se tiene acceso hacia otra que es más difícil de abordar, siempre y cuando existan propiedades en común, puesto que las posibilidades de observación y verificación en la primera permiten, mediante el adecuado manejo de similitudes existentes, la comprensión y la formulación de conclusiones acerca de la segunda, sentando las bases para una interpretación más objetiva de dicha realidad. Voy a hacer analogía entre el sistema reproductor de los invertebrados y el sistema reproductor de los vertebrados. Generalmente es de los invertebrados un poquito más sencillo el tema, ¿verdad? Y entonces ahí vamos a empezar por algo más sencillo para después comparar con algo un poquito más complejo. Eso es hacer analogía, ¿está bien? Componentes básicos que tengo que tener sí o sí en mi planificación. Tengo que empezar con, por supuesto, área,
Comunicación, duración, 45 minutos, grado, cuarto, fecha, ta, 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 ta. Tiene que empezar con capacidades. Constituyen el para qué de la planificación didáctica en el sentido de que las capacidades se constituyen en los aprendizajes que se espera que los estudiantes logren durante el proceso educativo. Estas capacidades responden a cada uno de los componentes actitudinales, cognitivos, de destrezas que, articulados armónicamente, constituyen la competencia. El tipo de aprendizaje con relación a un tema y una dimensión, área o disciplina se encuentra en las capacidades que ya están luego escritas en los programas de estudio. Ustedes no van a inventar eso. Ustedes van a copiar nomás de su programa de estudio la capacidad. De mi capacidad yo tengo que quitar mi contenido y mi tema. Contenido, tema. Estos hacen referencia al que enseñar, refieren a los temas, los cuales se encuentran al interior del enunciado de cada capacidad en cada disciplina. Las capacidades integran conocimientos, habilidades, destrezas y valores. En las capacidades se encontrarán distintos tipos de contenidos, actitudinales, conceptuales, procedimentales, dependiendo de la dimensión, área o disciplina. Contenido conceptual es todo lo que es teoría, todo lo que es para conocer. Procedimental son los contenidos prácticos que tengo que hacer, tengo que poner en práctica. Y actitudinal es los contenidos que yo tengo que aprender valores, ¿sí? Valorar algo. En la planificación también tengo que tener estrategias. Las decisiones metodológicas representan el cómo voy a enseñar. El método es el camino o medio por el cual se pretende conseguir los objetivos previstos, que, por supuesto, es el aprendizaje del estudiante. Incluye un variado repertorio de actividades entre las que se pueden distinguir tres tipos: actividades de inicio, desarrollo y cierre. ¿Se recuerdan? Momentos didácticos. Evaluación, en general, en las planificaciones se incluyen indicadores de logro. Claro, tenemos nuestras capacidades, tiene que tener indicadores para ese día. ¿Y qué instrumento voy a usar para evaluar? Un RSA, un registro anecdótico, una prueba escrita, una prueba oral, etc. Recursos. Alude a los recursos materiales con que voy a enseñar. Si voy a usar libros, si voy a usar proyector, si voy a usar una grabadora. No es por el uso en sí del medio, sino el aprendizaje que se produce en el estudiante al hacer uso del mismo. ¿Para qué voy a usar, verdad? Y tiempo. Depende del tipo de planificación. En este caso, la planificación diaria depende de las horas que tenga la materia, ¿ok? 1 hora, 2 horas. Y por último, ya habíamos hablado de esto, los momentos didácticos de una clase. Inicio, donde tengo que preguntar al alumno qué es lo que ya sabe, donde tengo que presentar el tema nuevo con una motivación, algo divertido, diferente, novedoso. ¿Para qué? Para que mi alumno se interese en la clase y que no se duerma, que no se aburra. Y que no diga, estoy aburrido. Socorro. Entonces vení acá, levántate y hace 10 payasitos para quitarte el aburrimiento. Bueno. Y después viene el desarrollo, toda la parte de práctica y por último el cierre, donde elaboramos nuestras argumentaciones, síntesis, conclusión, ejercicios individuales, ejercicios de refuerzo grupales, etc. Muy bien, gente. Con esto es todo. Espero que les haya servido de algo. Este documento que acabamos de leer y resumir se llama Guía del Elaborador, primer y segundo ciclo. ¿A qué le van a prestar especial atención? A las capacidades y a los pasos a seguir para lograr las capacidades. Mucha atención cuando repasen, le van a dar más énfasis a esto, por favor. Muchísimas gracias por su atención y que tengan un excelente resto de jornada.